La primera consola ya existía, pero no era un éxito, hasta que alguien entendió algo clave. Los videojuegos no tenían que ser perfectos, tenían que ser adictivos. Y con una idea ridículamente simple, creó una de las empresas más importantes de toda la historia, Atari. Y también sembró el caos que casi destruye toda la industria. A principios de los años 70, un joven ingeniero llamado Nolan Bushnell tenía una obsesión: sacar los videojuegos de los laboratorios y llevarlos al mundo real, a bares, a salones recreativos, a la gente del común. Pero había un problema. En esa época los videojuegos no eran un negocio, eran experimentos, prototipos raros, y apenas funcionaban. Nadie pagaría por eso. Nadie excepto él. Y entonces ocurrió algo que cambió todo. Una demostración. Una máquina extraña conectada a una televisión. Era la Magnavox Odyssey. No tenía sonido, no tenía memoria. Ni siquiera llevaba la cuenta de los puntos. Pero Bushnell no vio sus limitaciones. Vio algo mucho más importante. La gente estaba jugando. Y si la gente ya estaba dispuesta a jugar eso, entonces jugaría algo mejor. Más rápido, más simple, más adictivo. Así que en 1972 decidió intentarlo. Fundó una pequeña empresa con una idea clara: hacer videojuegos que cualquiera pueda entender en segundos. Esa empresa se llamaba, claramente, Atari. Poco después llegó su primer gran experimento: un juego ridículamente simple. 2 barras y una pelota rebotando entre ellas. Pong. La colocaron en un bar, sin publicidad, sin expectativas, solo para probar. Y días después, la máquina dejó de funcionar, no porque fallara, sino porque estaba llena de monedas. Pong no solo funcionaba, sino que era adictivo. Y de un día para otro, Atari ya no era solo una idea, era un negocio rentable. Y las máquinas empezaron a aparecer en todas partes: bares, salones recreativos, cualquier lugar donde alguien pudiera echar una moneda y jugar otra vez, y otra más. Atari había encontrado algo muy peligroso, una fórmula que funcionaba. Y funcionaba muy bien. Pero igual había un gran problema, porque aunque Pong parecía nuevo, la idea no lo era tanto. Años antes, la Magnavox Odyssey ya incluía un juego sorprendentemente parecido, más rudimentario y más limitado, pero con el mismo concepto básico: 2 jugadores, una pelota y el rebote constante. Y claro, eso no pasó desapercibido, porque detrás de la Odyssey estaba Magnavox, y también su creador, Ralph Baer, el hombre que había tenido esa idea antes que nadie. Atari no había inventado Pong, lo había perfeccionado. Y claro, eso llevó a algo inevitable: una demanda. Magnavox acusó a Atari de copiar su tecnología y, claro, de beneficiarse de una idea que no le pertenecía. Atari podría haber luchado, pero tomó otra decisión. Llegó a un acuerdo, pagó por la licencia y siguió adelante. Porque en ese momento lo importante no era quién había sido el primero, sino quién iba a dominar el mercado. Y Atari lo tenía claro. Si Pong había funcionado así, solo era el principio. Pago una módica suma de dinero para los asuntos legales y una vez resuelto me entierro en dinero sin deberle a nadie. Y siguieron adelante con más fuerza que nunca. Atari ya no solo tenía un juego exitoso, tenía una industria entera creciendo a su alrededor. Nuevas máquinas, nuevos títulos y un público que no dejaba de crecer. Y a finales de los años 70, Atari era el centro de todo. Dominaban los salones recreativos, y ahora también el salón de casa. Con consolas como el Atari 2600, los videojuegos dejaron de ser una experiencia puntual para convertirse en algo cotidiano, algo que siempre estaba ahí. El crecimiento era imparable: millones de consolas vendidas, juegos lanzándose sin descanso y una sensación clara: esto no tenía techo. Pero cuanto más crecía el mercado, menos control tenía Atari sobre él, porque ya no eran los únicos. El éxito de Atari le había abierto la puerta a todos. Empresas como Coleco con su consola ColecoVision o Mattel con la Intellivision empezaron a competir directamente. Y no solo eso, decenas de compañías más pequeñas comenzaron a lanzar sus propios sistemas. Consolas como la Fairchild Channel F o la Magnavox Odyssey Squared intentaban quedarse con una parte del mercado. Pero el verdadero problema no eran las consolas, eran los juegos. Porque por primera vez cualquiera podía hacer videojuegos para la Atari 2600. Empresas como Activision empezaron a publicar juegos sin ningún control por parte de Atari. Y lo que empezó como una oportunidad se convirtió en un caos total. Los juegos que salían seguidos, sin filtros, sin estándares, la mayoría mediocres, hechos rápido, solo para aprovechar la ola. Cada semana un juego nuevo, cada mes una consola nueva, y nadie sabía cuáles valían la pena. Lo que antes era emoción se convirtió en ruido. Y entonces Atari tomó una decisión que lo cambiaría todo. Necesitaban un éxito rápido, algo enorme, algo seguro. Así que consiguieron la licencia de una de las películas más grandes del momento, E.T. de Extraterrestrial, y decidieron hacer un videojuego en tiempo récord. Semanas, no meses, semanas. Sin tiempo para probar, sin tiempo para pulir. Solo una prioridad, y era llegar a las tiendas. El resultado, como bien sabrán, fue un desastre. Confuso, frustrante, horrible. Un juego que millones de personas compraron y millones devolvieron. Y en ese momento el público dejó de confiar. Ya no era solo un mal juego, era la prueba de que algo estaba roto. Las tiendas empezaron a llenarse de devoluciones.
juegos que ya nadie quería, empresas que no podían vender y claro, desaparecieron. Y un mercado que ya no crecía, se desplomaba. Lo que había crecido durante años comenzó a derrumbarse en meses. En el desierto de Nuevo México, camiones descargaban toneladas de cartuchos sin vender, juegos nuevos sin abrir, enterrados bajo tierra, como si toda una industria hubiera sido un error. Y en el centro de todo seguía Atari. La empresa que había creado el fenómeno ahora simbolizaba su caída. El imperio había colapsado, porque al final no fue la falta de ideas lo que destruyó a los videojuegos, fue el exceso. Demasiado rápido, demasiado sin controlar, y un mercado que se rompió a sí mismo. Y durante un buen tiempo el mundo dejó de creer en los videojuegos, pero no en todas partes. Mientras en Estados Unidos todo se venía abajo, en Japón una empresa observaba en silencio, aprendiendo cada error, preparándose, y su nombre era claramente Nintendo. Y no solo iba a devolver los videojuegos al mundo, iba a imponer nuevas reglas, reglas que cambiarían la industria para siempre. Y esta vez el juego no iba a salirse de control. Toda esta industria empezó con una idea, una consola primitiva que casi nadie entendió, pero sin ese comienzo nada de esto habría pasado. Y lo que viene después es la respuesta a todo este caos. Así que sígueme para no perderte nada de esta historia. Nos vemos.